Amigos de Últimas Noticias de hoy. El de hoy le traemos noticias muy importantes con estímulos económicos en camino, pues tenemos 3 pagos directos por valor de hasta $1,050 a $1,500 que se estarían realizando a través de este mes de octubre hacia el mes de noviembre. Veremos mucho más dinero aún, pues los estados de todo el país han estado ofreciendo pagos de ayuda a los residentes que estarían enviando a través de estos meses. Y también los invitamos a la gente de California que se quede hasta el final del video, pues tenemos pagos UBI para California, quien es elegible para estos cheques de $400 mensuales. Un esquema del gobierno de California en los Estados Unidos podría brindarte asistencia financiera vital para cientos de familias en el área, las cuales ya son elegibles. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven de esta información, que es muy interesante. Si bien el gobierno federal se ha negado a aprobar otro cheque de estímulo a nivel nacional, como bien lo sabemos que era el cuarto cheque de estímulo, varios estados aún tienen planes para enviar pagos directos a los hogares en este año. De hecho, más de una docena de estados han aprobado tipos de paquetes que ayudan este año a enfrentar a la inflación récord que se está viviendo. Esto incluye pagos como ser reembolsos, cheques de ayuda, bonificaciones extra, pagos adicionales. En noviembre varios estados van a estar continuando distribuyendo fondos de ayuda. Pues a continuación les estaremos mostrando quiénes van a poder obtener estos cheques, las fechas exactas en las cuales se estaría emitiendo y les llegará este dinero. Para empezar tenemos a California que nos trae hasta $1,050. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el presupuesto del estado en el mes de junio, que incluye un alivio a la inflación por valor de $17,000 millones que iba en forma de reembolso de impuestos. Aproximadamente 23 millones de personas están en línea para pagos que oscilan entre los $200 y los $1,050. Los pagos se realizan en múltiples lotes, pues en un video anterior yo ya lo había explicado. El primer grupo que estaría recibiendo efectivo serían los residentes que recibieron la primera o la segunda ronda de los pagos del estímulo Golden State mediante depósito directo. Esos californianos verían los pagos en sus cuentas desde el 7 al 25 de octubre, o sea que muchos ya han estado recibiendo este estímulo económico. El resto de los pagos de depósito directo estarían saliendo para la fecha 28 de octubre al 14 de noviembre. Aquellos que no están configurados para el depósito directo y recibieron pagos del Golden State Stimulus con tarjeta de débito el año pasado, recibirán tarjetas de débito por correo entre el 25 de octubre y el 10 de diciembre, o sea, es una fecha larga, pero estarían recibiendo en estas fechas. La elegibilidad y los montos de los pagos van a depender netamente de sus ingresos, de su estado civil, para poder ver los efectos de la declaración de impuestos y el tamaño, el cual es su hogar. El estado tiene un estimador que también puede ayudarlo a poder determinar su elegibilidad y ver cuánto dinero en efectivo usted puede esperar recibir. Luego traemos al estado de Evanston, Illinois, que aquellos que fueron aceptados para el programa piloto de ingreso básico universal de Evanston recibirán su primer pago ya en semanas. Es un programa que beneficiaría a 150 hogares. Recibirían $500 por mes durante todo un año. Para ser elegible debe vivir en un hogar de Evanston con un ingreso igual o inferior al 250% de lo que es la línea de pobreza federal y obviamente encajar en uno de los siguientes grupos. Ser un adulto que esté entre los 18 y los 24 años. También entra el grupo de adultos de 62 años en adelante. Miembros que sean de la comunidad indocumentada también pueden participar. Para un hogar de una persona, el umbral de 250% de nivel de pobreza federal es $33,975 anuales, y para un hogar de 2 personas, la cifra es de $45,775 anuales. El efectivo estaría comenzando a llegar para los participantes el 1 de noviembre. El siguiente estado es Nuevo México, pues en Nuevo México ya acaba de pasar lo que es la fecha límite para poder reclamar este cheque de alivio por valor de al menos $400, pero están saliendo los residentes de bajos ingresos.
estaría nuevamente habilitándose el segundo lote para enviar este tipo de cheque de estímulo. Los rangos de ingresos exactos para calificar aún no están muy claros, pero se afirmó que la elegibilidad y los montos de pago van a estar sujetos a lo que sería la disponibilidad de fondos y que se estarían emitiendo primero a los solicitantes de ingresos más bajos. Pues se revisan los ingresos de todos los solicitantes y se realizan los pagos a los solicitantes con los ingresos más bajos respectivamente, dado que cumplen con todos los requisitos de elegibilidad, como ser residente de Nuevo México y tener un ITIN, un MDL o un SSN. Pues optar por el depósito directo es la forma más rápida de hacerlo, suponiendo que su solicitud ya haya sido aprobada. Aquellos que no pusieron su informe bancario en la aplicación estarían recibiendo sus pagos por correo a finales del mes de noviembre. Y muy bien para mis amigos californianos que se quedaron hasta el final de este video. Los pagos UBI de California. ¿Quiénes son elegibles para estos cheques de hasta $400? Un esquema del gobierno californiano en los Estados Unidos nos estaría brindando lo que sería una asistencia financiera y sería muy vital para cientos y miles de familias en el área, familias que son sí o sí elegibles. Existe la posibilidad de recibir un pago de $400 durante cada mes por los próximos 2 años. El programa de recuperación de familias e inmigrantes es un programa que se está asociando con Mission Asset Fund para poder proporcionarnos una asistencia en efectivo a cientos y cientos de familias. Recuerden, esto no es un dinero que el receptor tenga que devolver, no es un crédito, no es un préstamo, no, y las personas pueden elegir recibirlo en su cuenta corriente o cargarlo en una tarjeta que recibirán por correo. Sin embargo, la fecha límite comienza a acercarse, ya que cae el 11 de noviembre a las 5 p.m. Las familias que califican comenzarán a recibir su asistencia para enero del 2023. Ahora bien, ¿cómo ser elegible? Los reclamantes deben claramente residir en California, tener 18 años o más, tener una identificación con una foto emitida por el gobierno que esté actualizada, debe tener al menos un hijo menor de 12 años que viva en su hogar desde el año 2021 por lo menos, ganar menos de $75,000 en el año 2021 o tener un ingreso familiar total inferior a los $150,000 en el año 2021 y obviamente debe haber presentado lo que sería una declaración de impuestos del año 2019 o del año 2020, cualquiera de las dos sirven. También debe haber brindado información al IRS como declarante o como no declarante en el año 2020 o 2021, o sea que si usted no declaró impuestos debe haberse declarado como no declarante en estos años. Y así usted es elegible para este estímulo, esta ayuda, este programa de ingresos garantizados. Amigos de Últimas Noticias de hoy, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Les agradecemos por todos sus comentarios que nos estarían dejando. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, compartan este video con sus amigos, con sus redes sociales para que esta información llegue a la mano de muchas más personas. También los invitamos a que participen de nuestra pestaña comunidad, donde nosotros estaríamos colocando información de último momento sobre diferentes temas como ser estímulos económicos, seguro social, SNAP EBT, programas UBI, programas de ingresos garantizados y cualquier otro tipo de ayuda económica que nos esté brindando actualmente el gobierno estadounidense. Muchas gracias por ver este video.